de bloqueo. Entonces voy a ir haciendo un breve resumen ahí para poder ir recordándonos. Vamos, dice acá, un bloqueo mental se refiere a un estado en el cual experimentamos dificultades, dice, para generar ideas, tomar decisiones o encontrar soluciones a problemas. Puede manifestarse como una sensación de estancamiento o bloqueo en nuestra capacidad para pensar de manera clara y creativa. Todo esto solo lo vamos a ir leyendo porque ustedes se recuerdan, ya lo vimos, ¿verdad? Sí. 1 Pedro 4:7 dice ahí, el fin y la culminación de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, sean sensatos y tengan dominio propio para el propósito de la oración, permaneciendo equilibrados y enfocados en las cosas de Dios, para que su comunicación sea clara, dice, razonable, específica y agradable a Él. Esta, se recuerdan, es la misma cita, solo que en diferentes versiones. Dice acá, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, sed pues sensatos, y aquí empieza ya la clave, dice, y con la mente despejada. Una mente despejada es lo que está ahí entre corchetes, va a ser librar, ser limpio, ingenioso, desbloquear, ahí empezamos a ver la palabra, y desobstruir. La otra cita dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes, y esta dice, de espíritu sobrio. Eso significa de buen juicio y entendido para la oración. Ok, luego vamos a ver acá la cita de Marcos capítulo 6, versículo 52, que esa es la cita en donde, si el Señor nos lo permite, vamos a desarrollar nuestro tema. Entonces esa va a ser la base, amén. Aquí solo vamos a leer esta versión porque vamos a ver esa cita pero en diferentes versiones, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que el espíritu de bloqueo pues estorba, ¿verdad? Entonces dice acá, porque no supieron considerar, dice, ni comprender la enseñanza y el significado del milagro de los panes. De hecho, aquí empezamos a ver ya en lo que está ahí en rosado, sus mentes, dice, habían sido cerradas. O sea, toda esta frase aquí dice, sus mentes habían sido bloqueadas. En las diferentes versiones que vamos a leer, lo dice de alguna forma diferente. Pero eso que está exactamente ahí es cómo trabaja el espíritu de bloqueo. Dice, se habían embotado, aquí donde dice sus mentes habían sido cerradas, se habían embotado, atontar, se habían perdido, dice, la capacidad de comprender. Síntomas de una persona bloqueada o embotada. Dice, el sujeto obnubilado muestra una incapacidad para darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor, una incapacidad para reflexionar, para concentrarse, se muestra apático, su pensamiento es lento, pudiendo llegar a ser incoherente. Hay por último, dice, una alteración de ritmo, vigilia, sueño. La palabra es obnubilado, lo que está aquí abajo, ¿verdad? Dice que es descenso leve del nivel de conciencia con restricción de los procesos cognitivos y la percepción del mundo exterior. Aquí se recuerdan, les explicaba yo, bueno, más que explicar, tal vez solo lo leímos, ¿verdad? Que dice la cadena de operación del espíritu de bloqueo. Aquí pues aparecen todas estas palabras, vamos a mencionarlo así, aunque en sí son ministraciones, ¿verdad? De cómo ustedes y yo, mis amados hermanos, podemos identificar, debemos identificar. La Biblia nos muestra de que cuando hay problemas, en este caso estamos hablando de un espíritu de bloqueo, de espíritus, de demonios o de entidades espirituales, pueden ser ángeles caídos también, estorbando, en este caso bloqueando, se puede hacer por discernimiento, pero también por descubrimiento. O sea, no todo es el discernimiento, sino a veces yo puedo ver actitudes y aquí podemos empezar a ver ya, amén, cómo puede estar estorbando un espíritu de bloqueo, que como repito, no hace falta el discernimiento, sino por el descubrimiento. Y el descubrimiento, pues yo veo y me doy cuenta, ¿verdad? De que así está pasando. Yo les digo, mi esposa, les digo, ella tiene muy buena capacidad para lo que es el discernimiento, pero como que nos complementamos porque yo puedo descubrir cosas. Entonces, por las dos líneas, sea por discernimiento o por descubrimiento, llegamos al mismo punto de que algo está estorbando. Entonces, esto que está aquí, repito, son síntomas, y lo queremos ver así, aunque en realidad es una cadena de operación de cómo trabaja el espíritu de bloqueo. Disculpe. Pero se lo voy a poner. Esa es una de las formas en las que podemos marcar como que trabaja, ¿verdad? Y estorba. Ahora acá, acuérdense lo que vamos a ver, creo que aquí viene, todavía no.
Pero más adelante aquí está, donde explicábamos, ¿verdad? Puerta abierta al espíritu de bloqueo. O sea, ¿por qué fue que entró? Y si ustedes se recuerdan, yo les mencionaba esta cita y luego pusimos varias cosas acá, ¿verdad? Es básicamente para resumirlo, porque si no el tiempo me va avanzando. Es porque el espíritu de bloqueo entra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, ¿sí? Entonces esa es la puerta abierta. Y si ustedes y yo, perdón, voy a regresar, o sea, nos damos cuenta, o sea, aquí no está hablando de un pecado, porque no hay un pecado marcado ahí, sino simple y sencillamente dice, por cuanto no te diste cuenta, vamos a resaltar esa palabra, tiempo. Y recuerden que la Biblia habla en el libro de Eclesiastés de 28 diferentes tiempos. Son 14, pero son 14 parejas de 28. Por ejemplo, habla de un tiempo de abrazar y un tiempo de soltar. Por ejemplo, no conociste el tiempo. Entonces puede entrar porque tal vez estoy en tiempo de soltar y yo quiero abrazar. Y así pueden leer ustedes los 28 tiempos y puede ser que el Espíritu Santo me esté llevando a mí, ya les puse un ejemplo, a soltar, pero yo quiero abrazar. ¿Ya? Dice también tiempo de amar y tiempo de odiar. O sea, podemos pensar, pero ¿cómo? Si yo soy cristiano voy a odiar. Pues la Biblia lo que nos muestra es de odiar lo que Dios odia. O sea, si hay cosas que a nosotros como seres humanos nos hacen daño, a Dios no le van a agradar. Y una de esas cosas es el pecado. ¿Verdad? Entonces pues, ahí podemos ver otra cosa, que tal vez yo estoy en un tiempo de odiar, de apartarme, hay una palabra, pero tiene que ver con odiar, pero no me recuerdo la palabra ahorita, despreciar. Un tiempo de despreciar lo que Dios desprecia, y yo no lo quiero soltar, yo los quiero seguir amando. Entonces esas son las entradas. Por eso yo les recomendaría de que lean o escudriñen los tiempos, ¿verdad? Y ahí el Señor les tiene que hablar definitivamente, porque si yo decido sentarme a escudriñar la palabra, pues Dios me habla. Eso ténganlo claro, Dios me habla. Entonces para mí un consejo sería escudriñen ustedes los tiempos, porque esa es la clave. ¿Ya? De que por eso entra, y al descubrir, discernir, bueno, entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Por eso bíblicamente dice también de que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Bueno, miren. Eso he escuchado así. así como lo dice, ya no lo dice la Biblia, pero definitivamente lo muestra, lo entiende, ¿verdad? Uno lo entiende, ¿verdad? Entonces aquí, repito, la clave es esta, el tiempo. El tiempo, amén. Si ustedes y yo, y esto es en todo, no solamente porque estamos hablando del espíritu de bloqueo, logramos discernir y entender los tiempos, nos va bien, amén. Bueno, pero vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque el tiempo avanza. Bueno, esta es básicamente la misma cita, amén, donde les explicábamos y lo resumimos acá, de que hubieron encierros, hubieron bloqueos por todas partes, pero la causa fue de que no conocieron el tiempo de su visitación. Esto es lo mismo. Aquí esto sí lo vamos a leer. Les decía que las diferentes versiones que encontré, donde dice acá, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, otra dice, no conociste tu oportunidad cuando Dios te la ofreció. Esto sucede porque no viste que Dios había venido a salvarte. No entendiste que Dios había venido a salvarte en ese momento. Miren, aquí me voy a detener. Y bueno, no importa, mis amados hermanos, que se me va el tiempo otra vez. Pero miren, ustedes y yo definitivamente hemos escuchado hablar del tiempo Cronos, ¿verdad? Que es, lo marcamos por el reloj, ¿verdad? Y el tiempo Kairos. Lo tremendo de esto es que cuando la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el diablo, que Jehová lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo, esa palabra no es el tiempo Cronos, sino es el tiempo Kairos. Y ese es el conflicto con muchos de nosotros, los que creemos en el Señor, de que pensamos que el tiempo Kairos es similar al tiempo Cronos, y es mucho tiempo por la eternidad. No, el tiempo Kairos es un momento. Acá es el momento. En el momento en el que, por ejemplo, tal vez ustedes sienten algo, yo voy a orar por esa persona, ese es el tiempo Kairos. Ya después, ¿y dónde está la persona? Ya no está. Y si nos quedamos con aquel, hubiera orado por la persona.
Entonces, esto es lo que muchas veces no logramos entender, que sí, el tiempo Kairos tiene que ver con tiempo eterno, ¿verdad? Pero también el tiempo Kairos está en un momento, en el que hay momentos en los que ustedes y yo tenemos que tomar decisiones, y yo no puedo estar pensando mañana, ¿por qué? Porque el mañana ya estoy viviendo bajo el tiempo Cronos, y el tiempo Kairos ya se acaba. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Cantares, dice que el amado llegó y le tocó la puerta a la amada, ¿verdad? Ese era el tiempo Kairos. O sea, es lógico, ¿verdad?, que si me están tocando la puerta, pues ¿qué me dice a mí eso si yo estoy adentro? Te vaya a abrir, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo ella? Vamos a resumirlo, ella no quiso porque ya se había cambiado. Y cuando ella sale, el amado ya no está. O sea, ese momento lo perdió. Y cuando ella dice en la Biblia que sale a buscarlo, dice que la encontraron los guardas y le pegaron una. ¿Qué hubiera pasado si ella, cuando estaban tocando, sale y abre? Seguramente no la encuentran los guardas, o si los guardas la encuentran, no le hacen nada. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, mis amados hermanos. O sea, esos momentos puntuales en el tiempo Kairos, porque hay momentos que ya no regresan. No sé si alguna vez les habrá pasado, tal vez les vaya a pasar, no lo sé, pero a mí me ha pasado, bendito Dios, en su momento pues lo hice, ¿verdad? De ir a dar y compartir el mensaje con alguien, acepta al Señor, y cuando luego me entero se murió. O sea, y si no hubiera aprovechado ese momento, primeramente Dios nunca nos pase, ¿verdad? Pero yo me imagino que le queda una carga por esa alma. Ok, pero esto, repito, no es solamente con esto, sino en los momentos de decisión. Dice acá, ¿no entendiste que Dios había venido a salvarte? En este momento. Amén. Entonces yo estoy convencido, mis amados hermanos, de que lamentablemente muchas veces nos preocupamos, ¿verdad?, por las cosas materiales, terrenales. No son, les puedo decir yo, comparado con lo espiritual, de mayor importancia, pero a veces sí nos preocupa. Y a veces por estar en esos momentos, no nos damos cuenta de los momentos Kairos que el Señor tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que le pasó a la amada? Yo solo lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Pero que Dios nos libre. La golpearon por no hacer lo que tenía que hacer, como lo dice ahí, en ese momento. Y en esto yo les digo, les hablo por mí. Me imagino que probablemente también les haya pasado. Pero a mí a veces me pasa mucho en relación a lo que son las profecías. Pues yo creo que el Señor me ha dado a mí el don de profecía, pero a veces me da una palabra y yo no la doy. Y después me entero de que la persona, a alguien se la dijo, porque al final si yo no lo hago, Dios no se va a quedar limitado porque yo tuve miedo, pena, vergüenza, qué sé yo. Él va a más de alguien va a usar. Amén. Entonces tal vez a veces les pasa algo similar, ¿verdad? De que el Señor los pone a hacer algo, pero uno dice, no, otro día, más tarde, o se va a perder la oportunidad. Pero ese momento es cuando tenemos que hacerlo. Yo les digo, yo creo que se los comenté o no recuerdo. Conocí a un pastor que dice que estaban en un centro comercial allá en Guatemala y había una persona sentada y el Señor le dijo, ve y dile esto. Y él estaba como, ¿cómo le voy a ir a decir si estamos en un restaurante? El asunto es que él fue y se lo dijo, ¿verdad? El hombre pues recibe lo que le dijo y como consecuencia de eso dice que el hombre era una persona de mucho dinero y le regaló un terreno para la iglesia. Y cuando él cuenta el testimonio, yo estaba ahí cuando él lo contó, dice, mire, era lo que estábamos necesitando, un terreno para la iglesia. Ok, pero ¿y si él no hubiera ido? Y eso es lo que yo les digo, yo creo que a veces nos pasa a nosotros, quizá del otro lado, ¿verdad? Que el Señor nos pone cosas como esas y uno, serán mis ideas. No, esto no es de Dios. Y sin saber que tal vez la persona está esperando. Hoy le decía yo a mi esposa, que hablaba con una persona, y la persona estaba hablando del Señor. Yo dije, no es cristiano. Le dije, ¿usted va a la iglesia? No, me dijo, tengo mucho tiempo de no ir. Pero estaba hablando. Entonces le digo, son pequeños momentos los que me dijo, bueno, sí, yo voy a ir. Pero ¿y si yo me hago el loco o el desentendido o no es conmigo? Porque la verdad no era conmigo la plática, ¿verdad? Pero yo le pregunté. O sea, esos son los momentos que muchas veces Dios, bien como lo dice, y no es que dice, envía a alguien, si no entendiste que Dios había venido a salvarte en ese momento. Amén. Entonces estas oportunidades, les digo, yo sé que nos han llegado y estoy convencido también que nos van a seguir llegando. Lo importante es no tener ninguna administración de bloqueo para saber, esto es del Señor, y actuar en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, sigo avanzando, dice. La otra versión dice, el fracaso en no reconocer la visita de Dios en Jesús resultará en una visita divina en el juicio. Número 5, dice, porque no supiste el momento en que Dios estaba dispuesto a ayudaros, porque habéis rechazado la oportunidad de Dios que Dios os ofreció, porque no supiste el tiempo de tu inspección. Recuérdense que mencionamos algo la vez pasada, ¿verdad? Porque no tuviste los días, el tiempo, dice, de tu Yom Pekudá, visita, esto es ajuste de cuentas. Amén. Y bueno, aquí te los voy a leer. Hablábamos de otras cosas. Dice, cuando el ojo no está bloqueado, el resultado de la visión. Pero cuando el ojo está bloqueado, hay tinieblas. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría. Y hoy les traigo algo acerca de la sabiduría. Primero Dios llegamos. Pero cuando está bloqueada la mente, el resultado es la necedad. Cuando las manos no están bloqueadas, el resultado es dar, y cuando lo están, es estorbar. Cuando los miembros de una familia no están bloqueados, el resultado es la prosperidad, pero cuando están bloqueados, el resultado es la escasez. Cuando el esposo no está bloqueado, el resultado es la cobertura, pero cuando el esposo está bloqueado, el resultado es la desnudez. Cuando la esposa no está bloqueada, el resultado es la armonía, pero cuando está bloqueada, es la confusión. Cuando las finanzas no están bloqueadas, el resultado es la riqueza, pero cuando están bloqueadas, el resultado es la pobreza. Cuando el cuerpo no está bloqueado, el resultado es la salud, y cuando está bloqueado, la enfermedad. Cuando el alma no está bloqueada, el resultado es la libertad, pero cuando está bloqueada, es la esclavitud. Cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor, pero cuando está bloqueado es el odio y la venganza. Aquí, si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, explicábamos de que estamos hablando del espíritu de bloqueo, pero trabaja con todos estos. Amén. Entonces, ahí la Biblia habla de una muy famosa guerra que falta, que es la guerra de Gog y Magog. Amén. Y ese es un espíritu de bloqueo. Ahí está la cita, Ezequiel 39:11. Amán, recuérdense que Amán era el que quería desaparecer a todo el pueblo judío, ¿verdad? Solo porque un hombre no le rendía pleitesía. Los filisteos, también es muy tremendo, porque cuando se habla de los filisteos se habla de un pueblo sin cobertura. Y aquí la mejor base de esta es cuando David enfrentó a Goliat, ¿verdad? Cuando le dice filisteo incircunciso, amén. Cuando le dice la palabra filisteo, lo que le está diciendo, y David sabía que por eso Dios le iba a la victoria. Por eso David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero él, ¿cómo venía? Como filisteo, sin cobertura. En lo que los otros, a mí siempre me ha llamado la atención esa cita, porque recuerden que los que iban al ejército, pues todos eran hombres, ¿verdad? Y la Biblia dice que Goliat se paraba por la mañana y por la tarde, decir, ¿acaso no hay entre ustedes un hombre? En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Afeminados. Porque ¿quién es un afeminado? Alguien que es un hombre, pero que no cumple su función de hombre. Entonces les estaba diciendo afeminados, ¿por qué? Porque tanto ellos como Goliat, filisteo, ¿verdad?, estaban sin cobertura, porque el único que dijo, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, fue David. Y ya ustedes y yo sabemos la historia, ¿verdad? Saúl es otro también muy tremendo, mis amados. Yo prediqué hace algún tiempo acerca de la armadura de Saúl, amén. Y eso es otra cosa espiritualmente hablando que estorba mucho a las personas que aparentemente pues están bien, pero ya cuando se escudriña la armadura de Saúl, recuérdense que era lo que dijo David. Yo no puedo, dijo, caminar con esto, y se lo quitó. Amén. Entonces, una de las cosas que hace el espíritu de bloqueo por medio de la administración de Saúl es que hace que la gente diga, no puede. Lo intenta, pero no puede. Pero bueno, sigamos avanzando. Los adivinos, falsos profetas, ministros, la amargura, la insensatez, la maldad, la infidelidad, la iniquidad, la idolatría y el espíritu de inmundicia, cerrarle la mano al hermano. Esto también hay que explicarlo, ¿verdad? Porque no cualquier persona que aunque necesite ayuda es un hermano. Amén. Ahí hay que identificar pues quién es un hermano. La lepra, el pecado y la enfermedad. Son cosas, mis amados hermanos, que por medio de estas también ministra el espíritu de bloqueo. Y aquí, como les repito, ustedes y yo lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor el discernimiento o el descubrimiento, ver las actitudes y en base a lo que pueda estar ahí en los cuadros que ya les mostré,
o a lo que el espíritu les hable sobre todo, pues identificar que aquí hay un espíritu de bloqueo. Entonces dice acá, ministros estorbados por el espíritu de bloqueo, Moisés en Éxodo 6:30, bloqueado por el menosprecio, y este es el que más me llama la atención, Ana, en 1 Samuel 1:10 al 11, dice, la Biblia dice que Ana estaba angustiada, amargada y estaba estéril. Entonces el bloqueo que ella tenía por la angustia era en el espíritu, la amargura le estorbaba el alma y la esterilidad en el cuerpo. Pero bueno, aquí es donde vamos a empezar el día de hoy, mis amados hermanos. Y como se los dije, ¿verdad? La cita es la misma que vamos a desarrollar en todos los puntos a partir de ahorita, es la misma cita. ¿Qué es lo único que cambia? La versión. Y por la versión nos vamos a dar cuenta de muchas cosas interesantes a la luz de la palabra, de cómo el espíritu de bloqueo puede trabajar. Y es cuestión, mis amados hermanos, de meditar en nosotros mismos, de reflexionar y de escudriñar y pensar, preguntarle al Señor en oración, amén, o que por medio de una prédica o de una profecía venga una respuesta, amén. Porque muchas veces pues pensamos, tal vez se levanta una profecía en medio de la iglesia. Yo les digo, a mí me ha pasado que tal vez en medio de la iglesia se levanta una profecía, pero la profecía dice, hija mía. Pero dice, hija mía, pero todo lo que está diciendo es lo que a mí me está pasando. Entonces yo no la voy a menospreciar porque dijo, hija, yo soy hombre, ¿verdad? Sino simple y sencillamente, pues yo, si me está pasando, la tomo. Entonces lo primero que va a venir a hacer el espíritu de bloqueo es bloquear el aprendizaje. Imaginémonos, mis amados hermanos, que Dios nos bendiga, nos cubrimos con la sangre de Cristo, de que si se nos bloquea el aprendizaje, gracias, Señor, me lo bendiga. Imagínense ustedes, ¿qué podrá pasar si se nos bloquea el aprendizaje? En otras palabras, ¿qué podrá pasar si dejamos de aprender? Definitivamente, si dejamos de aprender, no vamos a prosperar, no vamos a progresar, sino va a haber un estancamiento. Y lo delicado de esto, de la falta de aprender, es de que puede entrar la soberbia, ¿verdad? El orgullo de que yo ya lo sé todo. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues enseñando probablemente cosas viejas. O sea, cuando ustedes y yo vemos, por ejemplo, los médicos más famosos a nivel mundial, ¿por qué es que llegan a ser? Porque toda la vida pasan estudiando. O sea, no se gradúan solo para que les den el título, ¿verdad? Sino toda la vida pasan estudiando, y los que estén más actualizados, pues obviamente son los que más han aprendido y son los que sobresalen por encima de los demás. Amén. Entonces esto que el espíritu de bloqueo hace es con demasiada astucia. ¿Por qué? Porque si alguien deja de aprender, ahí se van a dar cuenta ustedes más adelante algo que pasa, pero leamos la cita. Dice, no entendían lo que Jesús había hecho con los panes, pero miren esto, porque ellos no estaban preparados para aprender. Amén. O sea, por ejemplo, vamos a ver qué me pueden decir ustedes esto. Dice acá, por esta palabra, preparados. No estaban preparados para aprender. ¿Qué pueden entender ustedes por eso de que no estaban preparados? O sea, se les iba a enseñar algo, pero ellos no estaban preparados para aprender. Yo creo que cuando uno está preparado para aprender y vamos a lo mismo, tenían la mente cerrada. Ajá. No estaban, es decir, para ellos era muy grande lo que Jesús trataba de hacer con eso, con los panes, ¿verdad? Y no entendían cómo con eso sí. Amén. Entonces, qué tremendo esto, mis amados hermanos, porque lo que la hermana dice así es, ¿verdad? Pero yo por esta palabra preparado digo, es como que no había una disposición. Porque, por ejemplo, es como que a alguien lo inscriban en algún lugar, en algún curso, pero si no está dispuesto, o sea, va a llegar solo a perder el tiempo. No estaba preparado para aprender. Se necesita disposición. Y esto, en esta frase que está en amarillo, repito, es el trabajo del espíritu de bloqueo. Ahora miren esto. Cuando uno quiere aprender, dice, ¿qué es aprender? Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Y todo lo que ustedes ven acá, podemos decir como que es la cadena de operación del aprendizaje. Y no sé si me voy a recordar, pero yo, ya no me acuerdo, mejor ni lo menciono. El asunto es que vi un rótulo por ahí que decía
no me acuerdo, pero tenía que ver con el aprender. Amén, de que uno no aprendía solo para ganar el examen, sino para un estilo de vida. Ahí más o menos lo parafraseé. Ok, pero miren todo esto. ¿Qué es aprender? Número 1 es instruirse, prepararse, formarse, aprender, como que agarrar algo y hacer lo mío, ¿verdad? Cultivar, memorizar, ilustrarse, aplicarse, ejercitarse, estudiar. Este me llama mucho la atención. Empollar y asimilar. ¿Por qué me llama la atención ese de empollar? Porque ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que en el principio, ¿verdad? Pues Dios creó los cielos y la tierra solo estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios, dice, volaba sobre las aguas. Pero hay una versión que dice que empollaba. Y cuando vamos a ver qué tiene que ver esa palabra empollar, el ejemplo que pones como una incubadora. Que cuando no hay una gallina, por así decirlo, ¿verdad? Que empolle, entonces está una incubadora que de todas formas va a dar vida, cumple la función de una madre, y esa es la función del Espíritu Santo. Amén. Entonces acá con este punto de empollar hay algo muy importante, mis amados hermanos, de que muchas veces no se tiene la disposición de aprender. No es exactamente porque yo no quiera, sino lo que me falta es la administración del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a avanzar, porque yo quiero que vean esta cita en el nombre de Jesús. Vean qué dice esta cita. Recuerden que ahorita estamos hablando, ¿verdad?, de que el espíritu de bloqueo bloquea el aprendizaje. Y vean qué dice esta cita. Mateo 11:29. Miren ni más ni menos quién está hablando y qué es lo que dice. Tomad mi yugo, dice, sobre vosotros. ¿Y qué dice, mis amados hermanos? Vean quién está hablando. Ahí está hablando el Señor Jesús. Dice, tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, les pregunto. Estamos hablando de que el espíritu de bloqueo bloquea el aprendizaje. Vean que aquí, antes de que el Señor diga, aprendan de mí, ¿qué es lo que dice primero? Tomad mi yugo. Amén. ¿Y qué es tomar el yugo? Pues la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ok, entonces aquí es donde empieza también a trabajar el espíritu de bloqueo, porque lo primero que el Señor dice en relación a tomar el yugo, lo primero es niéguese a sí mismo. Y muchas veces es lo que como cristianos a veces hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Tal vez en algún momento les pasó que ustedes convocaron a una reunión y alguien les dijo, mire, disculpe, yo no pude o yo no puedo llegar porque estoy muy cansado. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? ¿Estás cansado y estás trabajado? Venga a mí. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos cansados y trabajados? Hoy no voy, estoy muy cansado. No sé si les he contado una oportunidad, a mí me pasó. Yo estaba trabajando y llegué a la casa cansado y llegué tarde. Dije, hoy no voy a la iglesia. Y no fui. Terminó el culto como a las 10 de la noche y me llama mi hermano. Mira vos, me dice, el pastor y los hermanos vamos a ir a jugar pelota. ¿Querés ir? Ahorita llego, le dije. Y no fui al culto porque estaba trabajado y cansado, pero sí me fui a las 10 de la noche, imagínense usted, a jugar bola. Entonces en realidad no era un cansancio y un trabajo físico, sino era un cansancio en el alma. Era un no querer negarme a mí mismo, era un no querer tomar el yugo. Entonces, esa es otra de las puertas de entrada al espíritu de bloqueo. O sea, no querer tomar el yugo, no hacer lo que me corresponde. Ese es uno de los problemas a veces dentro de los matrimonios. Se entiende que si son varón y hembra, ¿verdad? Una es la función del varón, otra es la función de la mujer. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que se quieren tomar yugos diferentes. Y eso pues definitivamente es imposible, ¿ok? Entonces lo primero que yo tengo que hacer para aprender es tomar el yugo, negarme a mí mismo, amén. Pero luego dice, aprendan de mí, pero ¿qué es lo que sigue diciendo? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Hay muchas cosas que tenemos que aprender de él definitivamente, ¿verdad? Pero por así decirlo, lo básico, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Ahí lo dice, aprendan de mí. ¿Qué dice? Soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A ser mansos y a ser humildes. Y eso es lo que muchas veces, mis amados hermanos, nos cuesta.
Porque yo no le voy a decir, yo soy mega humilde. ¿Qué esperas? Pregúntenle a mi esposa, ella les podrá decir. Amén. Entonces, eso es lo que... Porque no queremos desarrollar el aprendizaje o porque hay un espíritu de bloqueo. Amén. Entonces, la falta de humildad, mis amados hermanos, tenemos que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque puede hacer de que hay un espíritu de bloqueo ahí. Recuerden ustedes que la Biblia muestra muchos pecados. Miren, dentro de los... Por así, pecado es pecado, ¿verdad? No hay pecado grande ni pecado pequeño, ¿verdad? Pero por así decir algo, por escribir algo, yo siempre he mencionado como dentro de los pecadores más grandes, bíblicamente hablando, podemos mencionar a Caín, ¿verdad? Que fue el primero que le quitó la vida a su hermano. Podemos mencionar a Judas, se entregó a Jesús, o podemos mencionar a Jezabel. Amén. Pero cuando vemos en la Biblia a esos tres que les mencioné, la Biblia dice que a los tres Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. A Caín, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo soy su niñera? Le dice. Imaginen si él le dice, Dios mío, lo maté. Si confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanza misericordia. Pero no, ¿qué fue lo que hizo? Rebelarse. En Judas, dice la Biblia que Judas sintió remordimiento. Y el remordimiento es como que el primer paso, la puerta de entrada hacia el arrepentimiento. Pero él no quiso arrepentirse, sino se fue a quitar la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Claramente lo dice de Jezabel. Le he dado oportunidad para que se arrepienta, dice, pero no quiere. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si a esos tres Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, pero hay un personaje al que no le dio la oportunidad, y fue a Luzbel. ¿Y cuál fue el pecado de Luzbel? El orgullo. Poniéndole en otras palabras, la falta de humildad, la falta de mansedumbre, el no querer aprender del Señor y el no querer llevar su yugo. Ok, pero vamos a pasar a otro. Al igual que el que acabamos de pasar, es muy importante también, mis amados hermanos. ¿Qué es lo otro que bloquea este espíritu? El entendimiento. Miren, bueno, leamos. Es la misma cita. Ustedes se dan cuenta, es la misma cita, pero dice cosas diferentes porque son versiones diferentes. Dice, no entendieron, ahí está la clave de esta cita y de este punto, sobre el milagro de los 5 panes, porque sus mentes, miren, ahí tenemos más puntos todavía, estaban cerradas, los corazones estaban endurecidos, los corazones estaban obstinados y los corazones estaban embotados. Ok, entonces, ¿qué fue lo que les pasó a ellos aquí según esta cita? No entendieron, ¿sí? Y lo que está ahí en celeste, yo me puse a buscar el significado de la palabra entendimiento, ¿sí? Ellos no entendieron, pero la palabra entendimiento me llamó mucho la atención, significa eso que está en celeste, personificación de la sabiduría. Entonces, mis amados hermanos, cuando una persona tiene entendimiento, esa persona es la personificación de la sabiduría. En otras palabras, se podría decir, la persona que tiene entendimiento es la sabiduría hecha cristiano, hecha cristiana. Amén. Miren, pues, ¿cómo poder explicarles esto? Bueno, uno de estos días yo colocaba en la iglesia un ejemplo con una toalla, con un paño con el que uno se seca, ¿verdad? O sea, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que si usamos la toalla, usamos el paño, pues definitivamente no seca, pero ¿cómo se queda la toalla? Mojada, húmeda, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo la dejo en la cama? O sea, yo ya me alisté y me fui, pero dejé la toalla en la cama. Se humedece la cama, puede entrar moho. O sea, ojo con esto, o sea, yo sé de que para que el paño se seque, tengo que, pues, sacarlo, ¿verdad? Al lazo o al mecate, no sé cómo le digo, y ahí se va a secar. O sea, eso lo sé. Pero solamente una persona con entendimiento la usa y la saca. ¿Por qué? Porque la persona ha entendido que si la deja ahí, se humedece la cama. Por ejemplo, si al esposo o a la esposa no le gusta, voy a tener problemas con mi cónyuge. Si tal vez a los perritos, por ejemplo, les gusta lo húmedo, se va a subir el perro en la cama. Y muchas cosas. Ok, entonces una cosa es saber, pero otra cosa es entender. O sea, ustedes y yo conocimiento definitivamente tenemos, pero entendimiento. Aquí dice la Biblia que a estos lo que les faltó fue entendimiento. Conocimiento tenían si habían andado con Jesús y cuántos milagros habían hecho, habían visto que él hacía.
sabían que Jesús podía hacer muchas cosas, pero a la hora de esto, de la multiplicación de los panes, ay, ¿será que podrá? Imagínense usted, los voy a poner a pensar. ¿Se acuerdan aquella cita en la Biblia? En donde la Biblia dice que había un muchacho que tenía problemas con que un demonio lo tiraba a veces al agua, a veces al fuego. Se lo traje a tus discípulos, le dice, pero ellos no pudieron. Y el Señor le pregunta, ¿crees que yo puedo sanarlo? Y el Padre le responde, aquí es donde quiero que ustedes piensen. Sí creo, le dice, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué piensan ustedes de ese Padre? Él dice, porque así lo dice la Biblia, yo sí creo que tú puedes, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Creía o no creía? ¿Qué piensan ustedes de ese Padre? ¿Qué le estaba estorbando? No tenía fe, ¿verdad? Estaba bloqueado. Él sí quería creer, pero había algo, en este caso la incredulidad, que le impedía. Amén. Entonces espero haberme dado a entender con este punto, mis amados, de que una cosa es que yo tenga conocimiento, pero solo cuando tengo entendimiento actúo. Porque mientras que tenga conocimiento yo puedo saber todo, pero si no lo entiendo. Miren, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Jonás. Cuando Dios llama a Jonás para que le vaya a predicar a Nínive, ¿por qué Jonás no quería ir? ¿Se recuerdan por qué no quería ir? Porque él dice, ¿para qué quieres que vaya? Yo voy a ir. ¿Y los vas a perdonar? Entonces mejor no voy. Entonces, ¿lo sabía o no lo sabía? Tenía el conocimiento. Ustedes y yo sabemos lo que le pasó. Descendió 3 días al Seol. Y cuando él sale de ahí, ¿qué hizo? Fue a predicar. ¿Por qué? Porque ya había entendido que si los otros de Nínive no se salvaban, entendió que iban a ir a parar ahí a donde él fue. Entonces el conocimiento lo tenía, porque él dijo, yo voy a ir, tú lo vas a perdonar, entonces ¿para qué me vas a amar? Ya lo sabía que Dios los iba a perdonar, pero hasta que lo entendió, eso lo llevó a actuar, predicó, y ciertamente lo que él ya sabía, así pasó, porque Dios perdonó hasta los animales de Nínive. Ustedes se dan cuenta la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento, y aquí la Biblia dice que el espíritu de bloqueo lo que hace es que la gente no entienda. Amén. Y si yo no entiendo, mis amados hermanos, entonces no podré hacer la palabra entendimiento, personificación de la sabiduría. Amén. Y definitivamente si estamos hablando de una personificación, estamos hablando de una persona. Y la sabiduría, mis amados hermanos, cuando viene con el entendimiento, pues se personifica en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? El entendimiento. Otro ejemplo de esto del entendimiento. Cuando la Biblia habla acerca de la parábola del sembrador, dice la Biblia que una semilla cayó junto al camino, otra entre espinos y otra entre pedregales, pero la única tierra, dice, que en donde la semilla dio fruto, y lo dice así textualmente, fueron en los que entendieron la palabra. O sea, ¿qué pasó con los otros 3 tipos de tierra? Se les predicó, pero no entendieron. Ya sabemos que diferentes situaciones, de verdad, hicieron que la semilla no produjera, pero los que entendieron, eso sí produjeron. Amén. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Miren esto otro, repito, la misma cita, pero diferente versión. Dice acá, no entendieron sobre el milagro de los 5 panes, el significado de los panes, porque sus mentes, ¿qué dicen? Estaban cerradas. Ahora bien, vamos a avanzar, porque lo otro lo vamos a ver más adelante. Miren pues, una mente cerrada, dice acá, es aquella que se resiste a considerar nuevas ideas, nuevas perspectivas, nueva información, que cuestionen sus creencias u opiniones existenciales. Una persona que tiene la mente cerrada, dice acá, ofensa ante la crítica, se siente herida o incómoda si sus ideas son rechazadas o puestas en duda. Una persona con la mente cerrada dice minimización de errores, minimiza los errores propios y rara vez reconoce que se equivoca. Selección auditiva, escucha selectivamente prestando atención solo a quienes confirman sus ideas y descartando a quienes piensan diferente. Una persona con la mente cerrada, dice acá,
resistencia al cambio. Aunque sus modelos mentales estén obsoletos, se resisten a adaptarse. Entonces aquí podemos ir viendo, mis amados hermanos, diferentes situaciones, ¿verdad?, en las que el espíritu de bloqueo trabaja. Yo les digo, por ejemplo, cuando mi esposa y yo nos casamos, hasta la fecha ninguno de los dos tenemos respuesta para esto, ¿verdad? Porque yo tenía una casa propia allá en Guatemala. Y pues cuando nos casamos, casa a dónde ir teníamos. Y hasta la fecha les digo, ni ella ni yo sabemos el por qué, pero nos casamos y nos fuimos a vivir con la mamá de ella. En un cuartito, tal vez el cuarto como 3x3 tenía el cuarto. Y ahí vivimos, ¿cuánto? 2 o 3 años. 3 años. 3 años vivimos ahí, teniendo casa. Y yo le digo a mi esposa, ¿y por qué? ¿Por qué ella no me dijo, vámonos para mi casa? Ni yo le dije, vamos para tu casa. No sabemos. La cosa es que ahí vivimos 3 años. De repente un día en un estudio de pastores, dice el apóstol Sergio, tú dice que tienes 32 años, ¿por qué estás viviendo en la casa de tu suegra? Y dice él, ¿por qué estás diciendo 32? ¿Por qué no dije 40? A alguien de 32 le está hablando. ¿Y a quién creen que le está hablando? A mí. Yo tenía 32, vivía en la casa de mi suegra, llegué y le dije a mi esposa, mira cielo, esto y esto pasó en el estudio de pastores y tenemos casa, vámonos. Y no nos fuimos por problema ni por nada. Yo vivía tranquilo, en un cuartito, ¿se imaginan? Hubo un tiempo en el que en una cama individual dormíamos mi esposa, Mercy y yo. ¿Se imaginan ustedes? Ahí dormíamos los 3. ¿Por qué? Porque el cuarto era demasiado pequeño. Entonces una cama matrimonial. En fin. De ahí vivimos 3 años. Amén. Ok. Nos salimos. Yo les digo, yo estaba tranquilo, yo estaba cómodo ahí. Pero cuando nos salimos ya a nuestra casa, la casa donde nos fuimos era de 4 habitaciones, pequeñas también, porque tampoco eran grandes, pero ya eran 4. ¿Y qué pasó? Lo que teníamos ni nos alcanzó para llenar la casa. Nos salimos y llenamos la casa. Después le echamos terraza a la casa y nos salimos para construir y volvimos a llenar la casa. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Por lo que está acá, de que alguien que está bloqueado se resiste al cambio. Pero muchas veces, mis amados hermanos, yo les digo, lo hemos visto allá en Guatemala, lo hemos visto aquí en Costa Rica, aquí cuando nos venimos también, aquí ya éramos 4, en una cama matrimonial dormíamos los 4, así cruzados dormíamos porque no cabíamos así. Nos salimos de la casa de mi cuñado y el Señor nos prosperó, nos dio para el alquiler y ahí estamos. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, el Señor pone eso, un tiempo de cambio, pero hay que actuar. No, pero yo ya les puse mi ejemplo, ¿verdad? Aquí estoy yo bien, aquí estoy cómodo, nadie me está echando, nadie me está molestando. Pero ¿por qué es que yo no quiero? A veces no es solamente porque esté cómodo, sino porque hay un bloqueo ahí. Y yo les digo como testimonio, lo hemos visto, nos salimos y actuamos y nos ha ido bien. Siempre que hemos decidido cambiar, nos ha ido mejor. Pero siempre que nos hemos resistido al cambio, algo se estanca. Amén. Ok, avanzo al otro. ¿Qué es lo que hace el espíritu de bloqueo? Aquí se dan cuenta, esta es la misma versión, la misma cita. Dice acá, no entendieron sobre el milagro de los 5 panes, el significado de los panes, porque sus mentes estaban cerradas. Los corazones, dice, estaban endurecidos. Amén. Entonces, en un corazón endurecido, mis amados hermanos, escuchen qué tremendo esto, aunque el rey, estoy pensando ahorita en Nabal, aunque Dios mismo le hable, si el corazón está endurecido, no hay cambio. Porque eso fue lo que pasó con Nabal, ¿verdad? El rey le mandó a pedir una ofrenda y no quiso darle. Amén. ¿Qué le pasó? La Biblia dice que su esposa Abigail, estaba en la historia, ¿verdad? Dio la ofrenda, pero ¿qué le pasó a Nabal? Se le endureció el corazón y a los 10 días, dice, murió. Entonces, ¿cuál es el fin del espíritu de bloqueo, mis amados hermanos? Endurecer el corazón y ministrar muerte. Yo estaba estudiando hace algún tiempo en un discipulado, también precisamente expliqué de esto, y dicen los doctores que sí, que literalmente el corazón se endurece. ¿Y por qué se endurece? Porque le deja de llegar la sangre, la circulación y muchas cosas más. Pero sí dice que esto es, literalmente el corazón se puede endurecer. Y lógicamente un corazón endurecido, la consecuencia es la muerte. O sea, démonos cuenta el trabajo entonces del espíritu de bloqueo, endurecer para luego ministrar la muerte. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar porque hoy sí voy a terminar el tema. Todavía tengo tiempo.
Ahora vean esto acá, dice, en otro punto, dice, no entendieron sobre el milagro de los 5 panes porque sus mentes estaban cerradas, lo acabamos de ver, ¿verdad? Los corazones estaban endurecidos, pero también dice que los corazones también estaban obstinados. Y esa palabra obstinados significa harto y fastidiado. O sea, no sé si se habrán dado cuenta, mis amados hermanos, pero a veces cuando uno está harto de alguna situación o cuando uno está fastidiado por alguna situación, literalmente no importa nada. Yo he conocido personas que en medio de un fastidio le dicen a su cónyuge, largate o morite o ya no quiero verte, ¿qué me importa? ¿Por qué? Porque es un corazón obstinado. O sea, pensemos en un momento de esos, en un problema matrimonial o un problema en la calle, que alguien le diga así, que no quiero verte o cosas así. O sea, definitivamente su corazón está obstinado. Y la Biblia habla que cuando una persona está obstinada, por más presentes o por más regalos que se le den, no los va a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para echar fuera la obstinación? El perdón. Lo acabamos de leer. Aprended de mí que soy manso y humilde, y mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ¿qué se necesita para la obstinación? Aprender del Señor. Mansedumbre y humildad. Entonces, ¿en dónde trabaja el espíritu de bloqueo? En los corazones obstinados. Entonces, por eso, mis amados hermanos, dentro de la familia, ¿verdad? Hay que ponerle atención cuando hay este tipo de características, tal vez en un hijo, en una hija, en un esposo, aún hasta en las mascotas, ustedes que tienen mascotas, ¿verdad? Escudriñar el comportamiento, porque ellos como animalitos tienen un comportamiento. La Biblia muestra que tienen alma también, y la Biblia dice en Eclesiastés, y quién sabe si hasta espíritu tienen. Dice, ok, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando alguien está harto, está fastidiado, simple y sencillamente no quiere saber nada de nadie, la vida le da igual, si pasa bien, si no también, ¿y qué? Ahí puede haber un espíritu de bloqueo. Amén. Ok, vamos a ir avanzando, porque les digo, yo hoy sí voy a terminar. Dice acá, los corazones estaban embotados, es la misma cita, la misma versión, pero dice acá, los corazones estaban embotados. Yo, el ejemplo que les puedo poner de esto, para poner algo práctico, ¿verdad? Es como cuando uno está lijando, pero la lija tiene que ser, por ejemplo, tal vez se quiere pasar ahí, como tiene barniz, o sea, eso se embota. ¿Y qué pasa si se embota? La lija ya no sirve, uno como que está sobando nada más. Entonces, cuando hay un corazón embotado, mis amados hermanos, ese corazón pierde las capacidades. Ya no es que no sirva, sí sirve, la persona es útil, pero ya no le encuentra sentido ni a la vida, no le encuentra sabor a nada. ¿Por qué? Porque está embotado. Entonces, ¿qué hay que hacer literalmente con esa lija? Quitarle con un hierrito o algo ahí, ese poco de barniz, y vuelve a funcionar. Amén. ¿Qué hay que hacer con un corazón embotado? Quitarle todos los excesos. Muchas veces ese embotamiento en un corazón ¿te acordás que allá en 1930 me dijiste, me hiciste? Tan presente que lo tengo, todavía me acuerdo de la ropa que traía. O sea, son palabras que nos dijeron y se quedaron ahí atesoradas. Eso es lo que hace que un corazón se convierta en un corazón embotado. Todavía me faltan varios, yo pensé que... Pero bueno, dice acá, esta es otra versión, dice, porque no habían entendido el verdadero significado de la alimentación de los 5,000, sus mentes, que dice acá, no podían captar. Okay. Y cuando hablamos de una mente, mis amados hermanos, si se recuerdan, lo leímos en un comentario, que no puede captar las cosas, es alguien que procesa demasiado lento las cosas. Okay. ¿Y por qué viene esto? Porque aquí ya viene un otro espíritu que se llama o el espíritu de estupor o el espíritu de letargo. ¿Qué es lo que hace esto? Estorba la capacidad de comprender, estorba la capacidad de entender, y por eso dice acá, sus mentes no podían captar. O sea, son cosas que están tan claras, tan presentes, tan vívidas, ¿verdad? Que no se entienden. Yo durante mucho tiempo, y perdónenme que les vaya a explicar esto con un dicho, ¿verdad? Pero yo no entendía aquel dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero yo decía, ¿cómo si está ciego? No entendía. Hasta que al final un día, sí, pues aquí está. De que a veces hay gente, ¿verdad? Que se está dando cuenta de lo que está pasando enfrente, pero se hace el desentendido. Se hace como que no está pasando nada.
Amén. Entonces, de esto estarán sus mentes, no podían captarlo. Y espiritualmente hablando, mis amados hermanos, es muy importante, sobre todo nosotros como padres, ¿verdad? Que en casa tengamos la capacidad a veces de poder captar, aquí pasa algo. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, algo pasó. Amén. Eso lo da el don de discernimiento de espíritu. ¿Qué más hace el espíritu de bloqueo? Dice acá, y subió con ellos, Marcos 6:52, y subió con ellos a la barca y animó el viento, amainó el viento, pero estaban muertos de miedo, no habían tenido la sensatez de aprender la lección de los panes, ni siquiera ese milagro les había abierto, dice, los ojos para ver, miren qué tremendo, quién era. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu de bloqueo acá? Si se dan cuenta, bloquea la visión, pero ¿qué es lo que dice acá? Ni siquiera ese milagro les había abierto los ojos para ver quién era. Amén. Recordemos que hay un momento, ¿verdad?, en el que el Señor Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a decir un montón, pero ¿y ustedes quién dicen que soy? Y le responde el apóstol Pedro, ciertamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y ustedes y yo ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, hay una cita en Primera de Samuel, capítulo 14, me parece que es. ¿Qué está pasando ahí? Hay un momento de guerra, pero hay Ahías, me parece que se llama el personaje que tiene su mano sobre el arca. Y como él tenía la mano sobre el arca, el otro ejército estaba conquistando, estaba ganando. Y a pesar de que muchas veces se habla mal de Saúl, ¿verdad? Pero Saúl tuvo el discernimiento y le dice, quita tu mano. Y dice la Biblia que Ahías quitó la mano y el ejército de Dios empezó a ganar. Entonces muchas veces, ¿dónde estoy acá? Sí, acá. ¿Por qué muchas veces no podemos darnos cuenta, mis amados hermanos? Dice, les había abierto los ojos para ver, ni siquiera ese milagro les había abierto los ojos para ver quién era. O sea, ¿por qué muchas veces no nos damos cuenta del trabajo de Dios en nuestras vidas? Por lo que le dijo Saúl a Ahías, quita tu mano. En otras palabras, no te metas. Deja que sea Dios el que haga la obra. Amén. Pero muchas veces, y esto a nosotros como pastores, que me imagino que a todos los que somos pastores nos pasa, a veces queremos ser un poquito más misericordiosos que Dios, cuando algo que no hemos entendido es que por más que amemos a nuestro cónyuge, hijos, ovejas, familia, lo que sea, no lo vamos a poder amar más que Dios. Y muchas veces Dios permite que nuestros hijos pasen ciertos procesos, nuestra familia pase ciertos procesos, hasta que entonces podamos entender quién es Él, en realidad, en nuestras vidas. Ya voy terminando casi, entonces 1, 2, 3 me queda. No querían creer, dice acá. O sea, ¿qué es lo que hace el espíritu de bloqueo? Hace que la gente no quiera creer. Marcos 6 es la misma cita, porque todavía no se dan cuenta de quién era, ni siquiera después del milagro de la noche anterior, porque ¿qué dice ahí? No querían creer. Bien, hay una cita, me parece que es en el libro de Isaías, en donde dice que tenemos que pararnos en el camino. A veces hay momentos en los que las cosas no nos están saliendo como quisiéramos, y dice, detente en el camino. Y pregunta, dice, por las sendas antiguas. Y cuando ya sepas cuáles son las sendas antiguas, andar por ellas, dice. Pero dice la Biblia así, y se les dijo que anduvieran por ellas, pero ustedes dijeron, no queremos. O sea, muchas veces el Señor nos da la salida, la solución, la respuesta, pero a veces simple y sencillamente lo dice ahí, no quería. Entonces, así, mis amados hermanos, es como actúa el espíritu de bloqueo, de que ahí está todo, pero no, yo no quiero. Aquí yo me he dado cuenta que utilizan mucho una frase que dice, qué pereza. Ok, y no quieren, por la pereza, digámoslo así, o tal vez solo es una frase, tal vez ni siquiera es pereza en realidad, pero eso es lo que pasa muchas. Ya, 2 más y termino. Mentes demasiado lentas, dice, no entendieron la lección sobre el pan porque sus mentes eran demasiado lentas. Esta es similar a la que ya les expliqué por acá. Esta acá, que no, para ver quién era. Amén. Y por último, termino con esta. Miren, esta es tremendo, mis amados hermanos, porque dice acá, es porque no habían entendido lo de los panes. Sus mentes habían sido, miren qué tremendo, sus mentes habían sido cerradas
para que resistieran los caminos de Dios. O sea, una cosa es, por ejemplo, en esta, ¿verdad? Una cosa es no querer, pero otra cosa es resistirse. Amén, porque ya algo que se resiste, ya es algo que va en contra. Amén. Y vean, entonces todo el proceso, mis amados hermanos, del espíritu de bloqueo, como lo vimos desde el principio, empieza poniendo un bloqueo, pero ya aquí con esto terminamos. ¿Y cómo termina? Haciendo que ahora no solamente, por así decirlo, no haya paso, sino ahora a que nos opongamos, a que haya resistencia a los caminos de Dios. Y eso es lo que en la actualidad está pasando, mis amados. Vean, pues no sé si lo habrán visto, ¿verdad? Yo no lo vi, pero sí vi la noticia después de que ahorita que empezó esto de la Copa América, hubo un pastor que oró y predicó y todo, ¿verdad? Y todos hicieron, y cuando hacen ese tipo de cosas, hacen sus grandes shows, hasta le rinden homenaje ahí al diablo en otras cosas, y nadie dice nada. Pero ahora que hizo eso este pastor, se levanta. Resistencia a los caminos de Dios. Entonces la mayoría de gente, lamentablemente, que habita pues este planeta Tierra, es esto lo que tienen, una resistencia en contra de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, desde que de los tiempos del apóstol Juan, imagínense ustedes, el espíritu del anticristo ya está operando. Y no digamos ahora con mayor razón, ¿verdad? De que el Señor pronto viene. Entonces esto es de lo que ustedes y yo nos tenemos que cuidar. Porque el espíritu de bloqueo empieza pues poniendo un bloqueo, pero ¿cómo? ¿Hasta dónde lo lleva uno? A que se resista a los caminos de Dios y que Dios nos libre de caer en esto. Decimos amén, amén, amén y amén. Bueno.